A mediados del año 2020, el ingeniero civil James Kubrock planteó en una reunión de la Liga Marítima del Uruguay la necesidad de construir un puerto multifuncional en el Banco Inglés, en medio del Río de la Plata. El ingeniero, que dirigió las obras de construcción de la explanada de contenedores de Montevideo de 1979 a 1986, define al Banco Inglés como un afloramiento rocoso que emerge del fondo marino coronado por un banco de arena. Kubrock considera que este puerto en el Banco Inglés se volverá necesario dentro de 30 o 40 años, cuando la producción de la Cuenca del Plata supere la capacidad del puerto de Montevideo. La idea despertó la curiosidad de Juan Antonio Varese, historiador y conocido autor de varios libros, quien, unos días después de la reunión, le pidió a Kubrock que le mandara su plan, cosa que hizo, y algunos meses después, Varese publicó un artículo titulado "Una isla en el Banco Inglés, el proyecto de un visionario". En este video trataremos de explicar este tema que, de realizarse en el futuro, cambiaría totalmente la fisionomía del estuario platense y la geografía portuaria del cono sur de América, intentando describir las ventajas reales o hipotéticas de este proyecto, así como las posibilidades reales de utilizar el Banco Inglés como una base de operaciones para el traspaso de mercaderías desde los grandes buques a los puertos de la tierra firme y viceversa, en particular Montevideo y Buenos Aires. Del mismo modo, procuraré explicar las connotaciones económicas y geopolíticas de un proyecto de este tipo. Antes que nada, una presentación del estuario platense. El Río de la Plata es poco profundo. El promedio de profundidad no supera los 10 metros, alcanzando su profundidad máxima de 25 metros sobre la línea imaginaria que determina su límite exterior. Hay numerosas zonas con profundidades mucho menores, que se denominan bancos, incluyendo el extenso Banco Ortiz, de composición areno-limosa, frente a las costas uruguayas de San José, con profundidades de 2 a 4 metros, y el Banco Inglés, menos extenso, pero con menor profundidad, de 0.5 metros a 3 metros, compuesto de un sustrato rocoso localmente cubierto de arena. El primer obstáculo que se les aparece a los barcos que entran navegando al Río de la Plata desde el noreste oceánico es la isla de Flores. Está ubicada a unos 10 kilómetros de la costa más cercana y a 25 kilómetros del puerto de Montevideo. Tiene 1.800 metros de largo y unos 300 máximo de ancho. Cubre unas 36 hectáreas y está constituida por 3 montículos, uno de los cuales está unido a los otros por una restinga que se cubre en la pleamar y reaparece en la bajamar. Unos 18 kilómetros al sur de la isla de Flores y a 28 kilómetros de la costa uruguaya más cercana se encuentra el llamado Banco Inglés. Es una antigua elevación rocosa, tal vez granítica, y que al ser inundada la llanura antigua que existía durante la última regresión marina, hace unos 12.000 años, quedó como una elevación del fondo del río, con promedio de sonda de 5 metros y cuya cima más elevada está a unos 0.5 metros de la superficie del agua, con rompientes en su borde norte asomando durante las bajantes extraordinarias. Se extiende de norte a sur
con una longitud de 18 kilómetros y casi 4 de ancho y con un perímetro de 75 kilómetros, con una superficie de 17.000 hectáreas. El banco inglés fue así bautizado luego de que el inglés John Drake, sobrino de Francis Drake, naufragara en febrero de 1583 en las cercanías de Punta del Este y al ser capturado por los españoles dijera que era sobreviviente de un barco mercante hundido en el Bajo de los Castellanos, que así era el nombre que le daban los primeros navegantes españoles a este banco, a fin de ocultar su condición de pirata. A partir de entonces comenzó a ser llamado Banco Inglés. El espacio entre la isla de Flores y el Banco Inglés constituye la puerta para el ingreso y salida de barcos de ultramar de los puertos del Río de la Plata y de los ríos que confluyen a él. Desde esta zona parte el canal de acceso al puerto de Montevideo y al canal Punta Indio, que comienza en un barco anclado en el río denominado Pontón de Recalada, mantenido por Argentina para embarque de prácticos, y que lleva al puerto de Buenos Aires y a los demás de la cuenca del Plata. Una isla en el Banco Inglés que presumiblemente ocuparía sus zonas menos profundas y más accesibles, requiriendo canales de entrada de menor longitud y menor dragado, podría extenderse por unas pocas hectáreas, tal vez unas 20 o 30 hectáreas, comenzando con algún punto fijo de unos cientos de metros cuadrados, a partir del cual se podría extender para crear la isla propuesta. Es claro que para culminar este proyecto se necesitaría mover grandes volúmenes de rocas y sedimentos que en gran medida serían obtenidos en los fondos estuáricos cercanos. El costo de una operación de este tipo sería considerable, del orden de varios miles de millones de dólares. A este costo se agregan las dificultades logísticas e incluso ambientales que requeriría la implementación de un proyecto de este tipo. Sin embargo, si bien estos obstáculos son importantes, si existiera la voluntad política, ellos de por sí no impedirían la concreción del proyecto. Sin embargo, los elementos que más lo dificultarían no son de orden material, sino políticos. En primer lugar, de acuerdo al Tratado del Río de la Plata, firmado el 19 de noviembre de 1973, la franja de jurisdicción exclusiva de ambos países tiene 7 millas de extensión, casi 14 kilómetros, desde las respectivas costas. O sea que el Banco Inglés, localizado a 28 kilómetros de la costa uruguaya, está situado fuera de esta franja y ubicado en la zona de aguas de uso común, que en principio requeriría el acuerdo de ambos países en proyectos que puedan introducir modificaciones en la dinámica o morfología del estuario. En caso en que no hubiera acuerdo, el tratado dispone que para zanjar las controversias se podrá recurrir a la Corte Internacional de Justicia, lo cual de por sí pueda representar un obstáculo mayor para la realización de un proyecto de este tipo. Se puede suponer que la realización de una isla artificial en el Banco Inglés no contaría con la aprobación del gobierno de la República Argentina, dado que esta hipotética isla podría afectar el movimiento portuario de Buenos Aires y otros puertos argentinos. En segundo lugar, la sostenibilidad económica de una isla con estas características sería muy dudosa, porque exigiría una flota de embarcaciones de cabotaje para comunicarla con los puertos de tierra firme, en particular Montevideo. De todas maneras, no es imposible que algunos acontecimientos futuros, algunos de los cuales se encuentran en etapas de estudio, introduzcan nuevos elementos en la ecuación que lleve a reconsiderar nuevas opciones. Un ejemplo de esto sería la concreción del proyecto del Canal Magdalena, que abriría la entrada desde el océano al Río de la Plata al sur de los canales actuales, generando una situación potencialmente asimétrica que podría ser utilizada
por el gobierno uruguayo para lograr los acuerdos necesarios que permitieran comenzar a utilizar el banco inglés como un tipo de pontón de recalada fijo y estable.